El aire de la Ciudad de México entraba por el ventanal abierto, cargado con el murmullo distante del tráfico y la promesa de una noche más. Amelia, con la mano reposando sobre la curva de su vientre de 8 meses, observaba las luces de la colonia Roma parpadear como un corazón eléctrico. Su apartamento era un santuario de diseño minimalista, un testamento de su éxito como publicista y del futuro brillante que construía junto a Juárez. Cada objeto, desde el sofá de lino hasta la cuna de madera clara que esperaba en la habitación contigua, susurraba estabilidad, confianza. Un amor que parecía tan sólido como el concreto de los rascacielos que dominaban el horizonte. Su mundo olía a café recién hecho por las mañanas y al perfume caro de Juárez por las noches. Él era su ancla, un comentarista político en pleno ascenso, con una voz que seducía a las masas y una sonrisa que, según ella, podía detener el tiempo. Juntos eran la pareja perfecta, la encarnación del éxito moderno, inteligentes, ambiciosos, enamorados, o eso creía ella. El futuro era una línea recta y luminosa, el nacimiento de su hijo, su propia agencia de publicidad y Juárez convirtiéndose en el rostro de las noticias del país. Un plan perfecto, trazado con la misma precisión con la que ella diseñaba sus campañas. Pero las grietas habían comenzado a aparecer, finas como un cabello, casi invisibles. Al principio eran solo pequeñas ausencias. Reuniones de último minuto que se extendían hasta la madrugada. Llamadas que él cortaba deprisa si ella entraba en la habitación. Es el trabajo, mi amor, esta es la recta final, le decía, acariciándole el rostro con esa ternura que desarmaba cualquier sospecha. Y Amelia le creía. ¿Por qué no hacerlo? Estaban construyendo un imperio juntos. Luego, su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, siempre con la pantalla hacia abajo. Un día, mientras él se duchaba, el aparato vibró sobre la mesita de noche. El nombre de Ricardo Productor iluminó la pantalla. Ella no pensó nada malo, hasta que vio el mensaje que le siguió. Anoche fue increíble. Repetimos pronto. El corazón se le detuvo un segundo. ¿Ricardo? ¿Desde cuándo un productor enviaba mensajes así? Cuando Juárez salió del baño, ella se lo preguntó, tratando de mantener la voz casual. Él se rió, una risa demasiado sonora, demasiado ensayada. Ay, Amelia, Ricardo es gay, ¿no te acuerdas? Siempre bromea así. Está feliz por mi nuevo contrato. La explicación era plausible, casi lógica. Ella se sintió tonta por dudar. Y decidió ignorarlo. Los detalles se acumulaban como polvo en un rincón oscuro. El olor de un perfume de mujer que no era el suyo impregnado en su saco. Una reserva para 2 en un restaurante de Polanco en su tarjeta de crédito, de un día en que supuestamente había cenado con clientes. Fue un error del restaurante, ya lo reclamé, se excusaba él, sin mirarla a los ojos. Cada mentira era un pequeño corte en el tejido de su confianza. Pero ella lo remendaba con el hilo de la negación. Estaba embarazada. Necesitaba paz. Necesitaba creer que la vida que había planeado con tanto esmero seguía intacta. Amelia se enfocó en el bebé, en la decoración del cuarto, en las clases de preparación para el parto a las que Juárez rara vez asistía. Lo siento, mi vida, la televisora me tiene secuestrado. Se disculpaba con un ramo de flores. Las flores siempre estaban ahí, como un soborno para su intuición. Sus amigas lo notaban. ¿No te parece raro que esté tan ausente justo ahora?, le preguntó una tarde su mejor amiga Sofía. Amelia la defendió con una lealtad feroz. Su carrera está despegando. Deberías estar feliz por él, por nosotros. Pero por dentro la pregunta de Sofía resonaba como un eco. La soledad comenzó a ser su compañera más fiel. Noches enteras en las que se quedaba despierta, sintiendo las patadas de su hijo, mientras la otra mitad de la cama permanecía fría y vacía. Miraba sus fotos juntos, buscando en la sonrisa de Juárez la verdad, el hombre del que se había enamorado. Seguía ahí. ¿O se había convertido en un actor interpretando el papel de esposo? La duda era un veneno lento, y ella se lo estaba bebiendo a sorbos, tratando de convencerse de que era solo agua. Una noche, mientras él dormía profundamente a su lado, una de las pocas noches que pasaba en casa, Amelia sintió la necesidad de confirmar sus miedos o desterrarlos para siempre. Con manos temblorosas, tomó su teléfono.
No estaba bloqueado. Un descuido, o quizás arrogancia. Abrió sus mensajes, y el mundo se detuvo. No había ningún Ricardo. Había un chat fijado con el nombre Amor, y una foto de perfil de una mujer joven y sonriente. Una interna de la televisora que ella había conocido en una cena de gala. Los mensajes eran un torrente de planes, de promesas, de frases que Juárez le había dicho a ella cientos de veces. Eres mi futuro. Nadie me entiende como tú. El aire se le escapó de los pulmones. Sintió un dolor agudo en el pecho, tan físico, tan real, que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. No gritó. No lo despertó. Un frío calculador, la misma mente estratégica que la había convertido en una publicista de élite, tomó el control. Cerró el teléfono, lo dejó exactamente donde estaba, y volvió a la cama. Se acostó de espaldas a él, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo dos corazones latir dentro de ella. El de su hijo, lleno de vida, y el suyo, que acababa de romperse en 1000 pedazos. La guerra no había sido declarada, pero ella ya sabía que estaba en medio de una. Y no pensaba perderla. El dolor de la primera contracción fue una cuchillada limpia y brutal, que la sacó de su duermevela. Amelia se aferró a las sábanas frías del hospital, sola. La habitación era blanca, impersonal, y el único sonido era el bip rítmico de un monitor que parecía burlarse de la tormenta que se desataba en su interior. Había llamado a Juárez hacía una hora. Una junta de emergencia, mi vida. Es ineludible. Salgo para allá en cuanto pueda, le había dicho él, con una voz que sonaba extrañamente lejana, casi metálica. Otra contracción la hizo arquear la espalda. Respiró hondo, como le habían enseñado. Sola, la palabra le retumbaba en la cabeza. Mientras el dolor amainaba, buscó su celular, un ancla en medio de la nada. Necesitaba una distracción, una cara amiga, algo que no fuera la esterilidad de aquellas 4 paredes. Abrió Instagram por pura inercia, sus dedos moviéndose sin rumbo por el torrente de vidas perfectas, y entonces, la vio. La foto, publicada hacía apenas 15 minutos por un amigo en común, un productor de la televisora. La imagen era nítida, vibrante. Un penthouse en Polanco, las luces de la ciudad de fondo, y en el centro, Juárez. Su Juárez. Reía a carcajadas, con una copa de champán en una mano, y la otra en la cintura de su amante, la interna. La besaba. No era un beso robado, ni un saludo cariñoso. Era un beso de posesión, de triunfo. El pie de foto decía, celebrando el futuro de las noticias, felicidades Juárez. El celular se le resbaló de las manos y cayó sobre la cama con un golpe sordo. El aire no le entraba en los pulmones. El monitor a su lado se aceleró, un pitido agudo y frenético. El dolor de la siguiente contracción fue insignificante, un eco lejano comparado con la implosión de su mundo. No era una sospecha. No era una duda. Era una certeza grabada a fuego en una pantalla de 5 pulgadas. Mientras su hijo luchaba por nacer, su matrimonio acababa de morir. Cuando Juárez llegó, 2 horas después, el bebé ya estaba en sus brazos. Entró con la urgencia ensayada de un actor en su escena cumbre. Traía un ramo de rosas enorme, y una expresión de angustia perfectamente modulada. Mi amor, perdóname. No sabes lo que pasó. Fue imposible salir de ahí, empezó a decir. Pero Amelia ya no lo escuchaba. Lo veía. Veía el pliegue de su traje caro. Olía el perfume de otra mujer mezclado con el aroma a champán y culpa. Veía la mentira en sus ojos mientras él se inclinaba para besar al niño. Su hijo. Es hermoso, Amelia, es perfecto, como nosotros, susurró él buscando su mano. Ella no se la dio. Le ofreció una sonrisa vacía, una obra de arte de la contención. Estoy cansada, Juárez, fue todo lo que dijo. Él lo interpretó como el agotamiento del parto, y ella lo dejó creerlo. Durante los días siguientes, Amelia interpretó el papel de su vida. Sonrió para las fotos. Aceptó las felicitaciones de amigos y familiares que hablaban de su familia perfecta. Sostuvo a su hijo mientras Juárez, el flamante conductor del noticiero estelar, daba entrevistas hablando de la importancia de los valores y el hogar como pilar de la sociedad. Cada palabra que él decía en televisión era una bofetada. Cada titular que lo aclamaba como el nuevo rostro de la integridad periodística
era un clavo más en el ataúd de la mujer que había sido. El dolor inicial, agudo y paralizante, dio paso a algo más frío, más pesado. Una rabia helada que se asentó en el fondo de su alma. Se sentía atrapada en una jaula de oro, la esposa trofeo de un fraude nacional, y el mundo aplaudía a su carcelero. Una noche, mientras amamantaba a su hijo en el silencio del apartamento, vio el reflejo de ambos en el oscuro ventanal. Vio sus ojos, hundidos por el cansancio y la tristeza. Pero debajo de eso, vio una chispa. La misma chispa que la había llevado a construir una carrera desde cero. La estratega. La publicista que sabía que toda imagen, por sólida que pareciera, tenía un punto de quiebre. Y ella conocía todos los de Juárez. No iba a darle el escándalo que él quizás esperaba. Un divorcio ruidoso la convertiría en la esposa despechada y a él en un mártir. No. Su venganza no sería un grito, sino un susurro. Un plan meticuloso ejecutado en silencio. A la mañana siguiente, con una calma que sorprendió al propio Juárez, le pidió hablar. Necesito tiempo, Juárez, para sanar, para perdonarte. Por nuestro hijo, le dijo con la voz quebrada en el punto justo. Él, aliviado y arrogante, aceptó de inmediato. Creyó que había ganado. Le dio espacio, dinero, todo lo que ella pidió. Mientras él disfrutaba de su nueva fama y de sus encuentros clandestinos, Amelia trabajaba. Noche tras noche, con su bebé durmiendo a su lado, su computadora se convirtió en su cuartel general. Contactó a un abogado especialista en finanzas. Revisó cada cuenta, cada inversión, cada documento que habían firmado juntos. Y empezó a construir su arma. Paralelamente, usó sus contactos y su reputación para fundar su propia agencia, Alma Comunicaciones. Una consultora de relaciones públicas especializada en gestión de crisis, con un enfoque claro: potenciar a mujeres líderes. Era una declaración de principios. Mientras el imperio de su esposo se erigía sobre cimientos de mentiras, ella construía el suyo sobre las ruinas de su corazón, ladrillo a ladrillo, con la fría y calculadora determinación de quien ya no tiene nada que perder. Y todo por ganar. La reconciliación era el escenario. La guerra real se libraba en la oscuridad. Y apenas estaba comenzando. Los meses que siguieron al nacimiento de su hijo fueron un ballet de apariencias. Amelia se movía por su apartamento con la gracia de una bailarina en un escenario que se desmoronaba. Para el mundo, y especialmente para Juárez, ella era la esposa abnegada que había decidido perdonar en nombre de la familia. Él, cegado por su propio ascenso meteórico, se tragó la mentira entera. La veía como una pieza más en su decorado de hombre perfecto. La esposa hermosa, el hijo recién nacido, el hogar impecable. Su arrogancia era el mejor aliado de Amelia. Mientras Juárez daba discursos sobre ética en la televisión nacional, Amelia pasaba las madrugadas en vela, no por el llanto de su bebé, sino por el resplandor de la pantalla de su laptop. Su agencia Alma Comunicaciones nació en ese silencio nocturno. Empezó con un solo cliente, una actriz cuya carrera había sido amenazada por un escándalo. Amelia no solo limpió su imagen, la transformó en un símbolo de resiliencia. El éxito de ese primer caso le abrió las puertas. Pronto, las mujeres más poderosas de la ciudad querían a la estratega que trabajaba en las sombras. Cada contrato que firmaba era un ladrillo más en su nuevo imperio. Cada peso que ganaba iba a una cuenta a su nombre, una fortaleza financiera que construía en secreto. Contrató a un investigador privado, un hombre mayor y discreto que le traía informes detallados. Las fotos de Juárez con su amante eran solo la punta del iceberg. Debajo había algo mucho más sucio: reuniones clandestinas con empresarios corruptos, transferencias bancarias a paraísos fiscales, acuerdos bajo la mesa para proteger a políticos a cambio de exclusivas. Juárez no era solo un infiel, era un fraude de pies a cabeza. Él se volvió descuidado. Dejaba documentos sobre su escritorio, convencido de que Amelia solo tenía ojos para los pañales y los biberones. Una noche, ella encontró el borrador de un contrato. Un acuerdo de consultoría con una constructora investigada por sobornos. Juárez recibiría una suma millonaria por asesoría mediática, que en realidad era un pago para silenciar la investigación en su programa. Era la prueba reina. La pieza que haría que todo el castillo de naipes se viniera abajo. La guardó, la digitalizó y esperó.
La oportunidad perfecta llegó con el anuncio del nuevo programa de Juárez, El Pulso de la Verdad. Sería transmitido en horario estelar, en vivo, a todo el país. La campaña de marketing, irónicamente diseñada por la antigua agencia de Amelia, lo presentaba como el último bastión de la honestidad en México. La ciudad estaba empapelada con su rostro, su mirada seria prometiendo transparencia. Amelia miraba los carteles desde su auto, y una sonrisa fría se dibujaba en sus labios. La ironía sería poética. La noche del estreno, el aire en el estudio de televisión vibraba con electricidad. Juárez, impecable en un traje a la medida, se sentía invencible. Repasaba sus notas, su corazón latiendo con la adrenalina del éxito. Su amante estaba en primera fila, sonriéndole con complicidad. Él le guiñó un ojo, creía tenerlo todo. A kilómetros de allí, en la oficina minimalista de Alma Comunicaciones, Amelia acunaba a su hijo. Las luces de la ciudad se extendían bajo sus pies como una alfombra de diamantes. En la pantalla de su televisor, Juárez apareció, recibido por una ovación. Amelia miró el reloj. 7 en punto. Sacó su teléfono y envió un único mensaje a un contacto guardado como justicia. El mensaje contenía una sola palabra. Ahora. Juárez comenzó su monólogo de apertura. Buenas noches, México. En un mundo ahogado en la desinformación, la verdad es el único oxígeno que nos queda. Y mi promesa, cada noche, es traerles esa verdad, cueste lo que cueste. En ese preciso instante, los celulares de toda la audiencia en el estudio comenzaron a vibrar. Y luego los del equipo de producción. Un murmullo recorrió el plató. En la pantalla del teleprompter, las palabras de Juárez fueron reemplazadas por un mensaje parpadeante de su productor. Corte. Corta a comerciales. Ahora. Pero ya era tarde. El portal de noticias más respetado del país acababa de publicar el reportaje. El titular era una bomba: el hombre de familia, el periodista íntegro, la doble vida de Juárez Fuentes. El artículo era una obra maestra de la demolición. Incluía las fotos con su amante, capturas de pantalla de sus mensajes, grabaciones de audio donde negociaba sobornos, y como golpe de gracia, una copia del contrato con la constructora corrupta. Juárez se detuvo a mitad de una frase. El murmullo se convirtió en un clamor. Vio el pánico en los ojos de su productor. Escuchó su voz desesperada en el auricular. Te hundieron, Juárez, está en todas partes. Su rostro, transmitido en alta definición a millones de hogares, pasó de la confianza a la confusión, y de ahí al terror puro. Su máscara se resquebrajó en vivo y en directo. La cámara se mantuvo fija en su rostro, descompuesto por un segundo eterno antes de que la pantalla se fuera a negro. En su oficina, Amelia apagó el televisor. El silencio llenó la habitación, solo roto por la respiración tranquila de su hijo. No sentía euforia, ni siquiera satisfacción. Sentía paz. Una calma profunda y helada. Había convertido su dolor en un arma, y la había disparado con una precisión quirúrgica. La guerra por su dignidad había terminado. Y ella la había ganado. El colapso de Juárez no fue un estruendo, sino una implosión silenciosa. En el segundo que la pantalla se fue a negro, el universo que había construido a su alrededor se desvaneció. El productor, que minutos antes le daba palmadas en la espalda, ahora ni siquiera lo miraba a los ojos. Su amante, en la primera fila, se escabulló entre la multitud confundida, su rostro una máscara de pánico, su teléfono, antes un manantial de poder, ahora era una piedra muerta. Nadie le devolvía las llamadas. El canal lo despidió esa misma noche con un correo electrónico escueto. Los amigos que brindaban con él en el penthouse de Polanco, de repente no lo conocían. Se convirtió en un fantasma de la noche a la mañana. Su última bala fue un mensaje de texto enviado desde un número prepago, cargado de la rabia impotente de un rey destronado. Disfruta tu victoria. Ahora la guerra es personal. Amelia leyó el mensaje mientras le daba el biberón a su hijo. No sintió miedo. Solo una lástima helada. Sin responder, reenvió la captura de pantalla a su abogado. Fue la última pieza que necesitaban para la orden de restricción. La amenaza de Juárez no fue el inicio de una nueva guerra. Fue su rendición final,
el último pataleo de un hombre que ya lo había perdido todo por sus propias decisiones. 2 años después, el sol de la mañana inunda un apartamento espacioso en La Condesa. No es el santuario minimalista y frío que compartía con Juárez, sino un hogar vibrante, lleno de color, de juguetes esparcidos por el suelo y del olor a panqueques. Amelia, con el cabello recogido en un moño desordenado, ríe mientras su hijo, Mateo, de 2 años, aplaude con las manos pegajosas de miel. Ya no hay grietas en su mundo, solo las líneas de expresión que se forman alrededor de sus ojos cuando sonríe. Alma Comunicaciones se ha convertido en la agencia de gestión de crisis más solicitada del país. Su oficina, un espacio abierto y lleno de luz, es un hervidero de mujeres brillantes y decididas. Amelia ya no trabaja en las sombras, es el rostro de su empresa, un símbolo de cómo se puede reescribir una narrativa. Da conferencias sobre resiliencia, sobre el poder de la estrategia, y aunque nunca menciona el nombre de Juárez, todos conocen la historia. Su historia. Una tarde, mientras espera en la fila de una cafetería con Mateo en brazos, lo ve. Está al otro lado de la calle, esperando un autobús. El traje caro ha sido reemplazado por ropa gastada. La arrogancia de su postura se ha convertido en un encorvamiento de derrota. Su cabello está descuidado, su rostro hinchado, y la mirada que antes cautivaba a millones ahora está perdida en el asfalto. La gente pasa a su lado sin reconocerlo. Es solo un hombre más, anónimo, borrado del paisaje que una vez dominó. Sus miradas no se cruzan. Para ella él ya no es un monstruo ni un fantasma. Es simplemente irrelevante. Esa noche, después de acostar a Mateo, Amelia se sirve una copa de vino y sale al balcón. Observa las mismas luces de la Ciudad de México que una vez contempló con un vientre de 8 meses y un corazón lleno de dudas. La ciudad no ha cambiado, pero ella sí. Ya no ve un futuro incierto ni la sombra de una traición. Ve su reflejo en el cristal. Una mujer completa, una madre, una empresaria, una superviviente que no solo se levantó de las cenizas, sino que usó esas cenizas para construir un imperio. Hay heridas que no desaparecen, solo se transforman. Se convierten en la armadura invisible que nos protege, en la sabiduría que guía nuestros pasos. La traición al final, no fue el final de su historia, fue el prólogo de su verdadera vida. Una vida donde la confianza no se regala, se gana. Donde el amor más importante es el que se cultiva por uno mismo. Y donde la paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que se tiene la fuerza para enfrentarlos. Porque nadie puede destruir un futuro que has decidido reclamar como tuyo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.